Tomen su lugar, queridos hermanos. Voy a pedir a la hermana Estela Herrera que pase aquí al altar con su familia para dar gracias al Señor por su vida. Y también voy a pedir a usted, seguramente está enterado de todo lo que en esta semana ha estado en las redes. Le voy a pedir al hermano Geraldo que esté aquí en el altar. Si está su familia, que pase su familia también. El hermano Geraldo tiene precio sobre su cabeza. Hay gente que quiere matarlo, pero Dios está con nosotros. Entonces vamos a orar con la hermana Estela y vamos a orar con el hermano Geraldo y por los hermanos de la región chinanteca. Si usted siente en su corazón venir aquí para que en esta oración sea fortalecido su siervo, él tiene que regresar mañana a aquella región, pero pediremos al Señor que lo guarde de todo mal. Padre, te damos gracias por la vida de tus hijos. Nuestra hermana Estela, bendícela, llénala de gracia, llénala de fortaleza y llénala de tu presencia. Te damos nuestro corazón en gratitud por la vida que tú le concedes. Pero también, Señor, pedimos tu fortaleza, tu protección y tu cuidado por el hermano Geraldo Hernández y su familia. Tú sabes los peligros, la persecución que nuestros hermanos están padeciendo allá en la región chinanteca. Pero tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, y en medio de la tribulación tenemos paz, tenemos bendición y tenemos también el auxilio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial. Gracias por todo lo que tú permites y permitirás con nuestros hermanos. Los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, bendición y vida eterna. Cuídalos, guárdalos y bendícelos. En el nombre de tu Hijo bendito, así lo solicitamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de mañana, nuevamente, estaremos en la 1440 a las 8 de la noche. Le pedimos que escuche usted este programa y que además se sume en los llamados, porque no podemos dejar este asunto así nada más, que se desvanezca. Al parecer, algunas autoridades es lo que quieren, pero vamos a seguir en la lucha, porque ahora creemos más que nunca que no es solamente una lucha de los hermanos, sino que es una lucha espiritual por la que está pasando su iglesia en este momento. Mañana, 8 de la noche, 14:40, conéctese usted a este programa. Le invito ahora a leer juntos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, del versículo 46 al versículo 49. Cuando lo encuentre, en señal de que ya lo encontró, pero sobre todo por darle la gloria al Señor, pues dé gloria al Señor. Leamos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿a quién es semejante? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tome su lugar. Preguntaron a la reina Victoria, un gobernante africano, cuál era el mayor regalo que había recibido Inglaterra y que fuera la razón por ser una nación tan poderosa. Y la reina Victoria contestó: el mayor regalo que hemos recibido como nación es la Biblia, palabra de Dios. Esta parábola, que es de las más conocidas por los lectores de la Biblia, también está en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Es una parábola muy singular. Lucas la sitúa de una manera diferente en cuanto a ubicación, puesto que Mateo la pone al final del sermón conocido como el Sermón del Monte. Lucas la ubica en el llano, versículo 6, 17. Pero esta enseñanza está profundamente arraigada en la sabiduría del libro de los Proverbios. Capítulo 13, versículo 16 de Proverbios dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Hoy en nuestras Biblias el cintillo dice los dos cimientos. Antes se decía la parábola del hombre sabio y del hombre necio. Y si usted nació en el Evangelio, sin duda conoce el estribillo: el hombre sabio casa construyó, sobre la roca él le edificó. En el relato que hace el Señor se aprecia el deseo que hay en su corazón de que todos los que oyen sus palabras procedamos siempre en obediencia a ella. Y también expone en la parábola que la desobediencia a la ley divina acarrea ruina y tristeza. En los dos primeros versículos que hemos leído se aprecia también que esta enseñanza va dirigida, así como algunas parábolas son dirigidas a los escribas y fariseos, esta parábola va dirigida a falsos discípulos, como lo podremos observar más adelante. Siempre el Divino Maestro recurrió a escenas de aquellas tierras o a prácticas comunes como la siembra. En este caso, habla de la construcción de una casa. Por cierto, la palabra bet, que significa casa, tiene 300 acepciones en el idioma hebreo y significa muchas cosas. Por ejemplo, capítulo 7, segunda de Samuel, el Señor dice a David que su hijo le edificará casa. Es decir, no una simple casa habitación, sino algo con un significado más grande. En la Galilea,
que es un terreno en su mayoría montañoso, pero fértil, se edificaba con materiales de las canteras de las montañas, mayormente toda casa. Así, los fenómenos naturales, como lluvias, fuertes tormentas, y según un breve párrafo de alusión a una tremenda tormenta que el historiador Josefo Flavio narra, algunos historiadores creen que fue realmente un tsunami por la cercanía que tiene Galilea hacia el mar Mediterráneo, pero además con un clima tan cambiante porque el monte del Líbano también está cerca de ellos. La época de lluvias en Israel es de octubre a marzo. Por eso la referencia a la construcción de una casa debió haber sido muy bien entendida por los oyentes del Señor. Pero como toda palabra, como hemos escuchado, es inspirada divinamente, esta enseñanza también es maravillosa por la aplicación que el maestro hace, una aplicación que penetra a la conciencia de los oyentes. Después de más de 2000 años esperamos que nuestras conciencias también despierten a esta realidad. Diremos primeramente qué común es el pecado de no hacer o desobedecer lo que en la palabra de Dios se nos indica. Dice la parábola en labios del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Una conducta muy común del pueblo. Por ejemplo, Ezequiel 33, 31. Dice: vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti, pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Por eso la palabra indica: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Un hombre va a construir una casa. Considera la casa que ha de levantar. Entiende que debe ser un lugar seguro para él y para los suyos. Dice la palabra que ese hombre cavó y ahondó y puso el fundamento, el cimiento sobre la roca. Está decidido a proveer lo mejor para su familia, pero tiene en cuenta que pasará trabajos, esfuerzos, pero lo hace con abnegación. No le importa el sudor que bañará su rostro. Desecha el orgullo porque está revestido de amor por los suyos. Edificar así ciertamente es una tarea difícil, pero tiene en cuenta la protección de los suyos. Esa manera de pensar lo sostiene cuando sus fuerzas flaquean. Sabe que vale la pena hacer todo
lo que pueda hacer, porque aunque ruja la tormenta, aunque soplen los vientos, aunque se formen ríos por los torrentes, su casa estará estable, permanecerá, y los suyos serán guardados de todo mal. Ahora, con cierta tristeza, que percibimos también en las palabras del Maestro con relación al hombre desobediente y sabio, dice así: él edifica su casa, lo hace precipitadamente, no quiere esforzarse, todo lo hace a la ligera. Seguramente que sus vecinos le dicen: ¿por qué trabajas así sin que tu casa tenga fundamento, sin que esté sólida? Pero no obstante las advertencias, él va adelante. Y lo que iba a pasar sucedió. Vinieron los ríos, soplaron los vientos, la casa se cayó y la ruina de aquel hombre fue grande por su necedad. Todo lo perdió. Puso en riesgo la vida de los suyos, puso en riesgo aún su propia vida, pero sobre todo quedó un hecho irrefutable. En su orgullo y en su necedad desobedeció la palabra que había escuchado. Los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen son sabios, sufren trabajos, deben desechar el orgullo y la vanidad, deben alejar la presunción y toda obra de la carne. A semejanza del hombre que edifica su casa sobre la roca, los que así actúan, su fe es firme, cada día se fortalece más. El torrente de adversidad, de las aflicciones que pueden dar contra su vida impetuosamente, no afectará grandemente su construcción, pues su convicción y su esperanza está en el Señor, que le sostendrá, que le cuidará y que estará con él en todo momento. La iglesia en este momento atraviesa en medio de las persecuciones como las que están pasando los hermanos de la región. Hace un momento les dije, tenemos las evidencias, hemos estado allí. No solo el hermano Geraldo tiene precio a su cabeza, sino también el hermano Lorenzo y el hermano Jesús. Le decía yo al hermano, teníamos la sensación de que lugares donde íbamos siempre nos estaban vigilando. Dice el hermano, así es. Todos los que obedecen la palabra de Dios forman la iglesia por obediencia y porque además sus pecados han sido perdonados y sus corazones limpios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. A nuestros hermanos les han quemado sus templos. Más de 100 cabezas de ganado las han robado. Todos sus enseres también. Les dejaron únicamente con la ropa puesta. Gracias a Dios, el día que estuvimos allá con ellos y ellas, las hermanas de la Alianza de Pastores de Tustepec les llevaron ropa de inmediato
para cambio. En el hotel mismo, para no suscitar ninguna incomodidad a los huéspedes, en unas mesas en el estacionamiento, ahí nos sentamos a comer. Y en ese momento llegó el dueño del hotel. Dice el hermano Geraldo: yo había visto a este joven, pero nunca pensé que él fuera el dueño del hotel. Y le dijo al hermano Geraldo: yo soy cristiano. Y tú tienes aquí en mi hotel una habitación siempre que quieras venir y todo el tiempo que tú quieras estar aquí. Y llegó un cocinero del hotel y nos dijo: ¿qué desean? ¿Una cena o un desayuno para el día de mañana? Esto fortaleció nuestro corazón, el corazón de nuestras hermanas, el corazón de nuestros hermanos. Pero la contraparte, los que oyen las palabras del Señor y no las obedecen, son semejantes al hombre que edificó su casa sin cimientos, que la levantó insensatamente sobre la arena. Ese hombre, cuando construía, parecía muy seguro de sí mismo. Iba a la misma sinagoga que aquel que había construido sobre la roca. Pero sus hechos, su insensatez, demostraban totalmente su desobediencia a la palabra de Dios. Él era sabio en su propia opinión. Tenía un concepto más alto de sí. Era ególatra. ¿Y qué sucedió? Su obra, su hogar, su casa, no pudo resistir el embate de la naturaleza porque no tenía fundamento. Todo era apariencia en él. Hermanos, las aflicciones son pruebas que vienen sobre todos los que deciden ser cristianos. Tarde o temprano la aflicción tocará nuestra puerta. Cuando estas cosas vienen sobre nuestras vidas, hay muchos que se caen, se desmoronan, porque no tienen fundamentos, porque han levantado sus hogares y su fe sin estar sobre la roca. Construyen cuando todo va bien, cuando los días son serenos. Construyen con orgullo. No tienen en cuenta la seguridad de los suyos. Son insensatos. La palabra de Dios nos debe llevar a reflexionar con seriedad acerca de nuestra vida. Hay hombres y mujeres sabios, los cristianos verdaderos, que sí están fundados sobre la roca, y la roca es Cristo. Nada ni nadie les moverá de su fe. Resisten pruebas personales o familiares, resisten persecuciones. En medio de la tormenta, el Señor Jesús es su refugio. Pero también hay muchos llamados cristianos que están levantando sus hogares sin un fundamento sólido. Su fe es endeble. A las primeras de cambio, cuando las pruebas aparecen, no saben qué hacer. No pueden orar. Piden que les ayuden a orar porque ni siquiera pueden orar. No han obedecido a la palabra de Dios.
no han leído, clama a mí y yo te responderé. Son como Samuel, el gran siervo de Dios. Cuando el Señor habla, Samuel, Samuel, él se confunde porque no había conocido a Dios. Conocía a Elí, pero a Dios no lo conocía. A la tercera vez fue instruido precisamente por Elí y le dijo: si te vuelve a llamar, di heme aquí. Pero muchos creyentes no conocen a Dios, conocen a siervos de Dios, casi los idolatran, los obedecen más a esos siervos que a la palabra misma. Por tanto, cuando la adversidad llega, grande es su ruina. Termino con esto. ¿Sobre qué cimiento está edificada nuestra fe? Lo voy a repetir. ¿Sobre qué cimiento está edificada nuestra fe? ¿Sobre la roca que es Cristo? ¿O sobre las arenas movedizas de este mundo? ¿Cuál es nuestra conducta en público o en privado? Se puede decir de nosotros que no solo venimos a escuchar la palabra de Dios, sino que la obedecemos completamente. ¿Es verdad que la Biblia es la única regla de fe, de moral y de conducta a la que ajustamos nuestra conducta? Pronto se revelará sobre qué cimientos hemos edificado: sobre la roca o sobre la arena. Hermanos, vivamos regocijándonos en la palabra de Dios. No somos bibliólatras, pero la Biblia nos ha revelado la fe en el Dios vivo y verdadero. Sigamos escuchando su palabra, pero sobre todo, obedezcamos de todo corazón sus mandamientos. Cuando llegue la hora, escuche bien, cuando llegue la hora de la enfermedad o de la muerte, nuestra casa permanecerá si se construyó sobre la roca. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Oremos al Señor por la grande oportunidad que nos ha dado de conocer su palabra y de obedecer su palabra.